Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Elizabeth López Solano y el día de hoy vamos a explicar el teorema de Thevenin y el teorema de Norton. Estos dos teoremas que son prácticamente hermanos, casi hermanos. Ok, bueno, iniciemos. Primero, un breve recordatorio. ¿Qué es el teorema de Thevenin y el teorema de Norton? Ambos nos enuncian algo muy similar. Empecemos con el teorema de Thevenin, que es el que tenemos del lado izquierdo. Este es Thevenin. Y el del lado derecho es Norton. Ok, bueno, el teorema de Thevenin nos indica que podemos hacer un equivalente de una resistencia en serie con una fuente de voltaje de un circuito del tamaño que sea, conectado a una carga, ¿vale? Aquí, bueno, ahora sí que el equivalente, un circuito de cualquier tamaño, de cualquier forma cualquier tamaño, se puede reducir a un voltaje y una resistencia en serie, conectado a una carga. Y el teorema de Norton nos dice algo muy similar. En este caso, en lugar de tener una fuente de voltaje y una resistencia en serie, tenemos una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. ¿Vale? De hecho, podemos llegar a uno a través de otro con simple ley de Ohm. Por ejemplo, si queremos pasar del equivalente de Thevenin al de Norton, si queremos hacer esto, para calcular la corriente de Norton, esto va a ser igual al voltaje de Thevenin entre la resistencia de Norton. Pero como ahora estamos trabajando con circuitos RLC, serían con las impedancias. En este caso, perdón, con las impedancias de Thevenin, que es muy similar a cuando trabajamos con únicamente circuitos resistivos. Es prácticamente lo mismo, solo que ahora en lugar de puras resistencias vamos a tener impedancias también. Ok, continuemos. Una vez hecho este breve recordatorio, vamos a continuar con los problemas. Ok. Comenzando con el problema número 1, que nos dice, determinar el circuito equivalente, a ver mi láser aquí, determinar el circuito equivalente de Thevenin en las terminales AB. ¿Quiénes son estas terminales? Esta y esta. La terminal AB. Y bueno, aquí ya de una vez, bueno, el problema nos indica, coloca aquí una ZL. ¿Qué es una ZL? Es una impedancia de carga. Ok, tenemos aquí un circuito que tiene fuentes de voltaje, fuentes de corriente, capacitores, inductores, resistencias. Básicamente es un circuito RLC. Perdón. Ok, aquí nos dice que vamos a calcular el equivalente de Thevenin, o sea, esta primera opción, ¿no? Vamos a calcular una fuente de voltaje en serie con una resistencia. Así que, ¿cuáles son los pasos para calcularlo? Bueno, antes de iniciar, todo lo que vamos a hacer a continuación es por el método de Thevenin, ¿ok? O sea, para calcular el voltaje, perdón, para calcular el equivalente de Thevenin. El paso número 1 es pasivar todas las fuentes. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cómo que pasivar? Ah, bueno, pues las fuentes de voltaje las vamos a convertir en un cortocircuito. Y las fuentes de corriente serán un circuito abierto. Y bueno, esto aquí se ve muy claro porque bueno, aquí esta fuente ya no está, aquí estaba esta fuente de voltaje, la cerramos aquí queda esta red, perdón. Ok, esta fuente de voltaje se nos fue, bye. Aquí esta fuente de corriente, aquí esta fuente de voltaje se cortocircuitó como aquí lo indiqué, y así, aquí está. Esta resistencia de 10 ohms, esta impedancia que es este inductor de 5 ohms, de J5 ohms, este capacitor que es de menos J4 ohms, y finalmente esta otra resistencia, esta última resistencia que es de 4 ohms. Ok, y tenemos que calcular aquí la impedancia de Thevenin. Así que bueno, es básicamente calcular la impedancia en estas dos terminales. Y ok, aquí todo nos queda bastante sencillo porque tenemos esta impedancia número 1 en paralelo con esta impedancia número 2, que a su vez, al hacer el equivalente, esta estará en serie con la impedancia número 3. Y una vez hecho este equivalente, perdón, ese equivalente también estaría en paralelo con esta impedancia número 4. Y finalmente llegamos a la Z, o sea, a la impedancia equivalente de Thevenin, que es de 1.33 ohms. ¿Cuál es el siguiente paso?
Bueno, pues es calcular el voltaje a circuito abierto. O sea, el voltaje entre estas dos terminales. El circuito abierto, ¿ok? Así que regresamos al circuito que teníamos al inicio, el normalito. Nada más que ahora va a estar abierto. Aquí tenemos dos opciones. Podemos hacerlo por mallas o por nodos. Ahora sí que el método que más nos agrade. En este caso yo opté a hacerlo... Bueno, el método que más nos agrada y también dependiendo qué tanto querramos trabajar, ¿no? Por ejemplo, si hacemos aquí una malla, si utilizamos mallas, aquí podemos observar que tenemos una malla entre dos mallas. Bueno, perdón, una fuente de corriente entre dos mallas. Así que, bueno, aquí se nos... bueno, con el método Western en clase no sería complicado, pero si usamos los métodos tradicionales que luego nos suelen enseñar en la escuela, que son como super malla, ahí sí nos tardaremos un poco más en realizarlo. Pero bueno, aquí yo lo realicé por nodos porque para mí eso fue más sencillo. Así que bueno, aquí hice todas las operaciones necesarias. Bueno, cabe recalcar que este problema es de un libro, así que, bueno, este resultado que les presento a continuación, que le presento, profesor, a continuación, es el correcto. Ya una vez realizada toda la álgebra necesaria, concluyo que el voltaje en X es igual a 18.86 con un ángulo de 45 y el voltaje en Y es igual a 9.61 con un ángulo de 33 grados. Ok, ¿y cuál es el que me interesa? O sea, ya lo calculé y ahora ¿qué procede, no? Bueno, pues si nos damos cuenta, aquí el voltaje es circuito abierto entre las terminales A y B. ¿Quién es el voltaje en circuito abierto? Es el voltaje, en este caso, en este nodo Y. Así que nos interesa el voltaje en Y. Ya tengo el voltaje en Y. A ver, voy a encerrar lo que ya tengo. Ya tengo el voltaje en Y. ¿Qué otra cosa tengo? Ya también tengo la impedancia de Thevenin. Básicamente ya tengo todos mis elementos, así que solamente será cuestión de ponerlo en mi circuito equivalente de Thevenin. Y aquí está el voltaje en Y, mi impedancia equivalente y aquí la Z de carga, la impedancia de carga. Y listo. Hasta aquí hemos finalizado ese problema. Y como comenté al inicio, el teorema de Thevenin y el teorema de Norton es muy fácil pasar de uno a otro con simple ley de Ohm. ¿Ok? ¿Cómo puedo pasar del de Thevenin al de Norton aplicando ley de Ohm? Y fue lo que aquí hice. Pero ahora en lugar de ser una... Bueno, ley de Ohm, esto se le conoce como transformación de fuentes, olvidé mencionarlo. Aquí con ley de Ohm, aplicando ley de Ohm, me queda una fuente de corriente en paralelo con la misma impedancia que teníamos y la impedancia de carga. Ok, eso es todo para ese problema. Ahora pasamos con el siguiente problema, que es que nos dice lo siguiente. Determina el circuito equivalente de Thevenin en las terminales A y B. De nuevo, misma técnica. Aquí olvidé, se me fue ahí el dedito y olvidé poner que esa es la terminal A y esa es la terminal B. Bueno, aquí vamos a hacer lo mismo. En este caso, este circuito nos lo da el problema en el dominio del tiempo y tenemos que pasarlo al dominio de la frecuencia. Así que vamos a aplicar nuestras fórmulas tanto para el capacitor, para el inductor, nuestras fórmulas para transformar del tiempo a la frecuencia. Así que bueno, ya una vez hecho las equivalencias, bueno, una vez haciéndose las operaciones, nos queda el siguiente circuito en el dominio de la frecuencia. Aquí ya con fasores, los 4 ohms de la resistencia que estaba aquí arribita, la fuente de voltaje dependiente aquí yo decidí complicarme, bueno, no complicar, sino alargar un poquito el proceso. Y esta equivalencia, bueno, aquí podemos observar que tenemos un capacitor en paralelo con un inductor, así que bueno, aquí está el equivalente. Listo. En este caso, para poder calcular, bueno, ahora sí que para calcular el voltaje de para poder calcular el circuito equivalente de Thevenin, nos pide una impedancia de Thevenin y un voltaje también. ¿Qué hicimos en el circuito anterior? Pasivamos las fuentes, ¿no?
Pero algo muy importante es que en el circuito anterior las fuentes eran independientes. Ahora aquí se nos presenta algo un poco diferente, que son fuentes dependientes, así que no podemos pasivarlas. Eso prohibidísimo, ¿ok? Bueno, aquí yo decidí pues hacer, lo primero que voy a hacer va a ser calcular el voltaje a circuito abierto. Bueno, el voltaje en estas dos terminales, que sería equivalente al voltaje en esta impedancia. Aquí hay también de dos opciones, puede ser por mallas o por nodos. Pero yo desde mi criterio observé, y también me lo confirmó el gran libro, es que me conviene más resolverlo por mallas. Así que eso fue lo que hice. Aquí tengo una malla, aquí tengo otra malla. Y bueno, ahora sí que apliqué ley de voltaje de Kirchhoff y llegué al siguiente resultado, que el voltaje en este circuito abierto es igual a 11.52 con un ángulo de 140.19. Listo. Aquí, como mencioné, tenemos fuentes dependientes. Entonces no puedo calcular mi resistencia, mi impedancia de Thevenin. Así que, ¿qué es lo que voy a hacer? Vamos a calcular la corriente de Norton. La corriente de Norton aquí. Así que bueno, ¿cómo se calcula la corriente de Norton? Bueno, es muy sencillo, solamente en lugar de... En Thevenin, ¿qué es lo que hacemos? Calculamos para calcular el voltaje aquí, lo calculamos entre la impedancia que está en paralelo, ¿no? Pero cuando queremos calcular la corriente, cortocircuitamos el circuito y ahora sí aplicamos el método que más os convenga, ya sea mallas, nodos, lo que sea. Pero tenemos que calcular la corriente que circula por este conductor. Bueno, que circula por esta malla, que sería igual a 4I0 por la fuente dependiente. Incluso aquí la puse. La corriente de Norton va a ser igual a 4I0. Así que bueno, haciendo los cálculos pertinentes, aquí perdón, aquí haciendo la sustitución, concluimos a que la corriente de Norton va a ser igual a 6 con ángulo de menos 90 grados. Entonces, ya que tengo la corriente de Norton, eso sí, aquí lo voy a poner en verde, que ya que tengo la corriente de Norton y el voltaje de Thevenin, puedo calcular la impedancia equivalente. O sea, la impedancia de Thevenin, que sería igual, ¿a qué es igual la impedancia? Al voltaje de Thevenin dividido entre la corriente de Norton. Así que bueno, aquí yo lo puse más bonito, aquí yo lo remarqué. Pero bueno, aquí al lado también lo puse. Aquí la impedancia de Thevenin es igual al voltaje que ya teníamos, dividido entre la corriente de Norton que acabamos de calcular. Y finalmente podemos concluir a que la impedancia de Thevenin es igual a 1.22 menos 1.47 J. Todo esto está expresado de forma rectangular. Pero, bueno, ahora vamos a dibujarlo en el circuito. ¿Y esto cómo se ve en el circuito? Bueno, ya habíamos calculado el voltaje de Thevenin, que va a ser y la resistencia de Thevenin. Bueno, la impedancia de Thevenin. Para el equivalente de Thevenin, es una fuente de voltaje en serie con una resistencia. Y bueno, aquí me tomé la tarea un poco extra, la verdad, de expresarlo. O sea, aquí ya lo tengo en el dominio fasorial, ¿no? Ahí ya está en el dominio de la frecuencia. Pero, ¿y esto qué me representa? Ok, ya hice todos los cálculos, ya reduje, ¿y ahora qué sigue, no? O sea, ¿y esto cómo se ve en un circuito real? Ah, bueno, la fuente se ve así, exactamente igual, pero ahora en lugar de ponerlo de manera polar, voy a poner 11.52, que es la amplitud, por el coseno de 10t. 10t es la frecuencia angular que nos dio, que está al inicio del problema. 10t menos 140.19 grados. Esto es la fuente de voltaje.
Ok, aquí tenemos una resistencia. ¿Por qué es eso? Porque, bueno, no tiene ninguna J, no tiene nada. O sea, entonces yo sé que esto es un elemento resistivo. Tenemos una resistencia en serie con un ¿qué? O sea, ¿qué elemento es este? ¿Es un capacitor? ¿Es un inductor? Bueno, si recordamos de la fórmula de cuando empezamos a ver fasores con el profesor, pues el que tiene el signo negativo es un capacitor. Y listo. Aquí este es el equivalente de Thevenin. Y bueno, como lo mencioné al inicio, para llegar de un circuito a otro es muy sencillo, solamente con una transformación de fuentes, aplicando la ley de Ohm, puedo llegar a partir del circuito equivalente de Thevenin al de Norton, aplicando únicamente esta ecuación. Bueno, aquí la ley de Ohm. Aquí concluí que la corriente de Norton es igual a 11.52 con ángulo de menos 140.19 dividido entre 1.916 con ángulo de menos 50.19. Esta es la corriente de Norton. La impedancia es la misma. Y la impedancia de carga. En paralelo con la impedancia de carga. Y listo. Y finalmente vámonos con el tercer y último problema, que nos pide lo siguiente: hallar el voltaje X aplicando el teorema de Norton. Ahora sí vamos a partir del teorema de Norton para calcular el voltaje en este capacitor. Ok, como breve recordatorio, cuando calculamos nosotros el teorema de Thevenin, ¿qué es lo primero que hacemos si se trata de un circuito con fuentes dependientes? Lo primero que se hace es pasivar todas las fuentes para poder calcular la impedancia de Thevenin. Como siguiente paso es calcular el voltaje a circuito abierto. Hasta ahí, bueno, eso fue un breve recordatorio. Ahora, ¿qué es lo que se va a hacer con Norton? Con Norton es algo muy similar. Ok, primero, aquí este problema nos pide que calculemos Vx. Para calcular el circuito equivalente de Norton, aquí están mis dos terminales, primero debo de calcular la impedancia de Norton, que es la misma que la de Thevenin. Y se hace exactamente lo mismo. Para nuestra suerte, para mi suerte, este problema tiene únicamente fuentes independientes. Entonces, lo que voy a hacer es pasivarlas. Así como en el teorema de Thevenin que pasivaba las fuentes, aquí en el teorema de Norton voy a hacer lo mismo. Así que la fuente de corriente se hizo un circuito abierto y la fuente de voltaje un cortocircuito, que aquí está. Aquí como ya me quedaba un cable así volando, por eso no lo puse. Pero bueno, ya aquí la Z equivalente es igual a 4/21 más J 100 entre 29. 129avos. Y sus unidades son los ohms. Ok, ya calculamos la Z equivalente, que es la impedancia de Thevenin, la impedancia de Norton, son exactamente lo mismo. Como siguiente paso es hallar la corriente de Norton. Nosotros, bueno, aquí como recordatorio otra vez, como recordatorio, cuando calculábamos el voltaje de Thevenin era circuito abierto. Ahora cuando calculamos la corriente de Norton es un cortocircuito en las terminales. Así que aquí le hice cortocircuito. Y bueno, aquí ya yo lo reduje un poco más. Porque bueno, recordemos que un cortocircuito es un cable, ¿no? ¿Y por dónde va a preferir pasar el cable? La corriente. Por donde tenga menos resistencia. Así que esta resistencia se va a ir al cielo. Y únicamente me queda aquí la corriente de Norton, esta fuente de corriente independiente, mi fuente de voltaje y esta única impedancia. Así que bueno, para poder calcular la corriente de Norton, primero, bueno, debo de tener, aquí yo puedo aplicar fácilmente un divisor de corriente, ¿no? Tengo una fuente de corriente. Aquí también puedo calcular esta corriente que circula por esta impedancia. Así que bueno, aquí vamos a aplicar simple ley de Ohm, que sería los 11.3 con ángulo de 45 dividido entre la impedancia. ¿Cómo sé que voy a ocupar este voltaje? Ah, bueno, muy sencillo. Aquí estamos trabajando, bueno, en este nodo se comparte con esta fuente de voltaje y esta fuente de voltaje está referenciada a la Tierra. Aquí no la puse,
pero aquí hay una referencia. Así que lo más sencillo, lo que podemos hacer aquí es, bueno, recordemos que el voltaje en un circuito en paralelo es exactamente el mismo. Así que por eso concluí que el voltaje de esta fuente va a ser el voltaje de esta impedancia. Y ya. Así que bueno, aquí ya llegó este resultado que I1 es igual a 2.825 con un ángulo de menos 45 grados. Ya tengo estos dos datos, ahora sí felizmente puedo aplicar mi divisor. Bueno, podría aplicar un divisor de corriente, pero aquí veo que opté por otro camino, que fue analizar el nodo X. En el nodo X, bueno, recordemos que todas las corrientes que entran a un nodo es igual a las corrientes que salen. Así que bueno, aquí entra la corriente, esta fuente de corriente, aquí entra esa corriente. Aquí sale esta I1 y también aquí sale la corriente de Norton. Así que bueno, eso fue lo que hice en esta ecuación. 4, que es la única que entra, es igual a las corrientes que salen, I1 más IN. Finalmente, despejando IN, llegó a lo siguiente, que IN es igual a 2.83 con un ángulo de 45 grados. Todo esto en amperes. Y listo, ya aquí quedó nuestra corriente de Norton. Ok, y ahora sí vamos a dibujar el circuito equivalente de Norton, que es este. Que nos dice lo siguiente, ¿no? Aquí tengo mi corriente de Norton, que es la que ya acabo de calcular. Mi Z equivalente, que se calculó aquí arriba, que está en amarillo. En paralelo con con la impedancia del inicio, donde nos pidió el problema que lo calculáramos. Y listo. Aquí ya esto es un poco extra del problema, pero bueno, ahora sí que lo importante es el equivalente de Norton. Y para el equivalente de Thevenin únicamente vamos a utilizar transformación de fuentes, que sería, bueno, aquí ya hice el cálculo. El voltaje de Thevenin es igual a 10.51. 10, no sé por qué no se notó bien, pero, a ver, permítame. Ahora sí. Hubo una pequeña falla técnica por aquí. Pero bueno, el voltaje de Thevenin es así 10.51 con un ángulo de 113.2 volts. Y la impedancia de Thevenin es, bueno, aquí la imagen lo muestra como ya resumido. Pero la impedancia de Thevenin es la que mencioné arriba. Solamente que para que no haya confusión, esta la voy a quitar. Pero es exactamente esta. A ver qué es. Esta Z equivalente. Esta Z de Thevenin. Y listo, eso es todo de mi parte. Muchísimas gracias.